¿Los niños pequeños pueden tener mononucleosis? Se la conoce como la enfermedad del beso. Hablamos de la mononucleosis infecciosa. Nuestro doctor nos contará todos los detalles de esta enfermedad. También visitaremos al odontólogo para que nos cuente la importancia de la buena salud dental en las embarazadas. Hablaremos también de las propiedades nutricionales del aceite de oliva y terminaremos comentando cosas relacionadas con los trastornos obsesivos compulsivos. Comenzamos. La mononucleosis, pues, que es una enfermedad, pero exactamente no sé en qué consiste. No sé de sus ramas ni nada de lo que consiste. ¿Que tiene algo que ver con enfermedades respiratorias? O no tengo ni idea, no lo sé. Que es conocida como la enfermedad del beso, que quien la tiene suele adelgazar mucho, altas fiebres me parece que también, y que es muy jodida en cuanto a las fiebres, y que hay gente que ha podido entrar en coma, me parece, y poco más. Bueno, Óscar, bienvenido. Opiniones variadas de la mononucleosis, unos que no saben nada, otros que dicen que te puedes hasta casi morir o estar en coma. Cuéntanos tú qué es la mononucleosis o enfermedad del beso. Gracias por la bienvenida, Carmen. Bueno, pues la mononucleosis es efectivamente la denominada enfermedad del beso. ¿Por qué? Bueno, porque es, digamos, una de las vías principales de contagio. Realmente no se contagia con el beso, se contagia con la saliva. Pero claro, yo te puedo contagiar a ti una mononucleosis si tengo un bolígrafo con el cual enredo en la boca, cosa muy frecuente que hacemos todos los que tenemos bolígrafos en la mano, y de repente le dejo en la mesa y va alguien por ahí que no sabe que el bolígrafo ya tiene saliva de otra persona y hace más o menos lo mismo y ya puedo tener un contagio de mononucleosis. Pero bueno, la mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida por el virus de Epstein-Barr. Es un nombre bonito, por eso lo digo. Es un virus de los muchos que hay por ahí, ¿no? Digamos que la práctica totalidad de los adultos ya la hemos tenido. Otra cosa es que hay formas leves que pasan absolutamente desapercibidas y hay formas raramente graves, como bien dijo uno de las personas que han salido, que efectivamente puede provocar una encefalitis y una mononucleosis. Sí, yo en muchísimos años que llevo trabajando no lo he visto nunca, pero bueno, posibilidades existen. Entonces, como bien digo, es una enfermedad que se da sobre todo en jóvenes, porque en adultos ya la práctica totalidad la hemos pasado. ¿Por qué se produce esa enfermedad? ¿Cuáles son las causas? Bueno, por la causa, como hemos dicho, es el virus de Epstein-Barr, pero no todos desarrollamos la enfermedad de forma, digamos, visible. Hay veces que es, bueno, pues me encuentro un poquito mal, parece como que estoy desganado, y en 4 o 6 días he tenido un contagio por el virus de Epstein-Barr, que por cierto, me puedo contagiar hoy y padecerla dentro de muchos meses, que es otra cosa. Es decir, el virus muchas veces yo le tengo acantonado ahí, en las amígdalas, y de repente dentro de no sé cuántos meses me empieza a dar los síntomas clásicos, ¿no? Que son, pues un poquitín los de muchos síntomas: dolor de garganta, fiebre como norma general muy elevada, que persiste más días de lo habitual, 10, incluso 14 días. Tengo ganglios, es decir, bultos esos que me salen por el cuello, son característicos por delante, incluso por detrás, por la parte occipital también pueden salirme ganglios. Y luego en la analítica de sangre pues hay unas pruebas específicas y no tan específicas. Por ejemplo, en el hemograma, que es decir, cómo ando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, pues de repente vemos que hay un aumento de glóbulos blancos a expensas de los monocitos. Por eso se llama mononucleosis. El monocito es un tipo específico de glóbulo blanco, porque hay varios tipos, ¿no? Entonces, vemos que esos están aumentados. Y luego hay pruebas que nosotros llamamos serológicas, que digamos que es de la reacción inmunitaria que tiene nuestro organismo frente a ese virus, que son pruebas que se hacen sobre la marcha, pero que el que de entrada yo tenga la clínica completamente y haga esa prueba serológica y me dé negativo, no me excluye la mononucleosis, no me la excluye. ¿Por qué? Porque hay veces que mi organismo puede tardar en reaccionar. Y si tarda en reaccionar, pues claro, yo me contamino antes de ayer, hago la enfermedad hoy, no puede ser tan rápido, pero bueno, hago la enfermedad hoy, mi cuerpo todavía no ha tenido tiempo a dar una respuesta a esa infección. Por tanto, hay pruebas que de momento las hago, me salen negativas y al cabo de unos meses me salen. Pero entre el cuadro clínico... Es decir, que en cuanto al diagnóstico, directamente vais a hacer unas... Sobre todo la clínica, es decir, es un señor que viene con una persona que viene con unas determinadas características... Pero son unos síntomas muy comunes de otras... Sí, pero luego el tipo de exudado, o sea, el tipo de pus, entre comillas, que tienen las amígdalas
amígdalas es un poco especial. No es el típico del estreptococo, que son los causantes habituales de las amígdalas, de la amigdalitis. Luego, el estreptococo muchas veces no suele tener tanta adenopatía, sobre todo por la parte de atrás y por la parte de atrás de los oídos. Y bueno, hay cosillas por ahí que siempre es un poquitín que te inclina la balanza a decir que probablemente esta persona tiene una mononucleosis y pedirle una prueba para confirmarlo. Bueno, entonces el diagnóstico, entiendo que tú has dicho que con lo de las amígdalas ya sabéis más o menos de qué estamos hablando, y no haría falta entonces hacer más pruebas. Esas que has mencionado. Cuando tengo dudas. Para cuando hay dudas. Cuando tengo dudas, o sea, raramente puedes diagnosticar una mononucleosis, digamos, de entrada, ¿no? Lo que pasa es que cuando de repente ves que la fiebre se prolonga durante mucho tiempo, entonces empiezas a recordar, es que realmente ese exudado que tenían las amígdalas, ese pus era como raro. Y luego, pues sobre todo lo de la fiebre que perdura mucho tiempo, el mal estado general, que también llama un poquito la atención, y a veces tú, fíjate, pensamos que tiene un estreptococo, damos penicilina o un derivado de la penicilina, y a los 4 días o al segundo día nos viene el señor ya colorado como un cangrejo. Pues casi que ya tenemos el diagnóstico, porque es una enfermedad que curiosamente, si tratamos una mononucleosis con un antibiótico del tipo de la penicilina, lo que nos ocasiona es una, entre comillas, no está bien dicho, una especie de reacción alérgica que se nos pone el individuo con manchas rojas. Y entonces digamos que casi es casi exclusivo que sea de esa enfermedad. Por tanto, no siempre que le duele la garganta, tenga amigdalitis y tenga exudado, hay que poner antibiótico. Déjelo que lo haga su médico, que ya metemos nosotros bastante la pata. Es decir, te has adelantado un poquito ya con el tema del tratamiento, que te iba a preguntar. ¿Siempre es el antibiótico al que recurrís? O sea, ¿es el primer tratamiento cuando hay mononucleosis? No, porque la mononucleosis, como bien hemos dicho, es un virus, y los virus, los antibióticos, no le hacen absolutamente nada de nada, con lo cual muchas veces lo que hay que hacer es decir, bueno, pues tenemos que tomar medidas normalitas y corrientes, reposo, tranquilidad, medicamentos para bajar la fiebre, como el paracetamol, y sobre todo vigilar ciertos síntomas que pueda haber. ¿Por qué? Porque la mononucleosis, aparte de afectar a los ganglios, es bastante frecuente, en un porcentaje importante, que afecte también al bazo. Es decir, el bazo se inflama. ¿Y pasa algo porque se inflame el bazo, Carmen? Bueno, en principio no, pero si yo tengo un bazo inflamado y de repente le doy un golpe ligero, pues resulta que donde antes no pasaba nada, ahora hago una rotura de bazo, y una rotura de bazo constituye una emergencia médica que hay que ir inmediatamente al quirófano para intentar salvar ese bazo. Sí se puede, que no siempre se puede, dependiendo del tipo de rotura que tenga, o a veces hay que extirparlo, pero claro, si lo extirpo tengo el problema de que puedo tener más infecciones por algún determinado tipo de bacteria, que luego me tendría que poner una vacuna. Pero esa es la complicación, digamos, un poquito frecuente, que tampoco es nada frecuente, ¿eh? Yo tampoco he visto nunca una rotura de bazo debido a la mononucleosis, pero luego puede dar otras complicaciones, como por ejemplo, pues puede dar una encefalitis, como vimos al principio, puede dar a veces problemas de hígado, puede dar problemas a distintos niveles, puede dar problemas renales, pero normalmente son muy raras. Bueno, está bien saber que estamos hablando de cosas menos... De cosas muy raras, muy raras. Vale. Vamos entonces ahora con el turno de preguntas de la calle. ¿Los niños pequeños pueden tener mononucleosis? Sí, en muchas ocasiones pueden tener mononucleosis. Tenemos que tener en cuenta que a la edad mía prácticamente la totalidad la hemos pasado. A la edad de Carmen también. A los 30 años casi todas las personas ya hemos tenido al menos un 95%, ya hemos padecido la mononucleosis. Y eso viene desde niños. Es decir, puedes tener un niño con 5 o 6 años que puede tener una mononucleosis. Por supuesto que puede haberla. Vamos con otra pregunta. ¿Puede complicarse la mononucleosis en una hepatitis? Pues es una complicación excepcional. La posibilidad existe y casos hay descritos, pero desde luego, efectivamente, una mononucleosis también puede dar una alteración a nivel del hígado, con aumento de bilis en sangre, con aumento de enzimas, quiero decir, de parámetros que se aumentan, como en hepatitis de otro origen. Puede darlo. No es frecuente, pero puede darlo. ¿Más preguntas? ¿Cómo se puede prevenir la mononucleosis? Pues la verdad es que a mí lo único que se me ocurre es meterme en una burbuja de cristal desde que nazco, porque contacto vamos a tener siempre. Ya he dicho que una forma tradicional es el beso, porque efectivamente se puede contagiar por el beso, pero ¿cómo previenes que un niño chupe un bolígrafo y luego el niño que venga detrás lo coja? Pues es difícil, no lo prevenimos incluso ni en los adultos, pues en los niños es más difícil. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La mononucleosis se transmite a través de los besos?
Es una vía tremendamente frecuente de contagio, se transmite a través de los besos y sobre todo más en, digamos, estratos sociales medios y altos. Por desgracia, en estratos sociales más bajos se transmite, digamos, de forma más infantil y, bueno, es menos frecuente que se transmita a través del beso y sí a través de lo que hemos dicho antes, los fomites, es decir, esos elementos que compartimos, que a veces les metemos en la boca y que luego otro niño se lo mete en la boca. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Cómo se distinguen los síntomas de la mononucleosis de otras enfermedades como la gripe? Bueno, habitualmente, claro, si estamos en epidemia de gripe, en ocasiones es difícil distinguirla. ¿Por qué? Pues porque muchas veces vamos con muchas prisas cuando vemos los pacientes y a veces confiamos en que, como estamos en epidemia, pues tiene unos síntomas muy parecidos y lo es. Pero bueno, como norma general, primero, la gripe no da exudado en las amígdalas. La gripe te puede dar una faringe roja, pero no te da exudado. Otra forma de distinguirlo es que no es muy frecuente que la gripe tenga adenopatía, es decir, ganglios y sobre todo que los tenga tan marcados. No suele durar tanto la fiebre, la fiebre suele durar 3 días, raramente llega a los 5, en cambio en la mononucleosis sí que puede ser, digamos, mucho más duradera este síntoma. Y desde luego, pues bueno, muchas veces habitualmente se te presentan fuera de temporada y no suele ser muy difícil el diagnóstico entre el uno y el otro. Raramente nos confundimos entre gripe y mononucleosis. Y ahora, Óscar, vamos a resumir toda la información que ha sido desgranado en el programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que al menos tiene un nombre un poquitín bonito, ¿no? La mayoría de los síntomas se resuelven aproximadamente unos 15 días. Por tanto, es una enfermedad que simplemente tenemos que dedicarnos a hacer un reposo, tomar cosas para bajar la fiebre y lo que nuestro médico nos diga, como he dicho anteriormente, el reposo para no afectar sobre todo a problemas del bazo. La fatiga puede persistir en ocasiones durante meses e incluso puede generar, antiguamente hablábamos de generar el síndrome de fatiga crónica. A veces hay gente que está 6 meses fatigado, cansado, que no acaba de arrancar. El tratamiento suele ser sintomático, como hemos dicho durante el programa, es decir, paracetamol y menos veces los antiinflamatorios. Y siempre, vuelvo a decir, vigilando el estado general del paciente de que no haya complicaciones que no son muy habituales. El reposo relativo, por el riesgo de complicaciones con el bazo, como dije anteriormente, es casi que lo único que nos hace que el individuo, pues por ejemplo, si tiene 16 años y va al colegio, que no haga gimnasia, pero sobre todo, más que nada, que se aparte un poquitín de clase porque tampoco va a tener muchas ganas. Y ocasionalmente, algunos pacientes pueden desarrollar algún problema importante. Es raro, es excepcional, no suele ser una enfermedad peligrosa y tienen que ser conscientes de que a veces los síntomas duran bastante tiempo y eso no tiene que hacer llevarnos a consultas repetitivas que a veces pueden obligarnos a los médicos a seguir poniendo tratamientos muchas veces poco eficaces. Gracias, Óscar. Vamos a cambiar ahora de asunto. Mencionábamos en algún programa la importancia de ir al dentista una vez al año. Pues para las embarazadas aún es más importante vigilar su salud dental. ¿Quieren saber por qué? Lo escuchamos. Durante el embarazo existen muchísimos cambios hormonales en la mujer que provocan un desequilibrio importante, sobre todo en todas las mucosas. Es normal que exista inflamación en las encías porque estas hormonas la provocan. Además, pues, es muy frecuente y es normal y común que en las embarazadas exista un aumento en la volemia, es decir, hay más sangre en el cuerpo de la mujer porque tiene que crear un nuevo ser y porque tiene que alimentar a un nuevo ser. Entonces es normal que todas las mucosas, tanto la mucosa oral como la mucosa vaginal, por ejemplo, estén edematosas, estén inflamadas y hay que tenerlas absolutamente sanas. No solamente en un estado basal, es decir, puede estar sana pero necesitamos que no esté inflamadita, de manera que hay que hacer limpiezas recurrentes, sino que además es también muy frecuente que existan infecciones por hongos oportunistas que pueden provocar, pues, determinadas patologías, no solamente en la mamá, sino que las pueden transmitir al futuro feto y bebé. Entonces es muy importante. Además, durante el embarazo y como preparación natural del organismo de la mujer, se segregan otras hormonas que se llaman relaxinas y que precisamente esas hormonas lo que hacen es relajar, como su propio nombre indica, la mayoría de las estructuras ligamentosas, es decir, las hacen a los ligamentos mucho más laxos para que durante el momento del parto el bebé pueda salir mucho más fácilmente por ese canal del parto, de manera que los ligamentos hacen que los huesos abran un poquito ese canal para que el niño pueda salir de una manera más adecuada. Pero eso también afecta a los ligamentos de los dientes, lo que se llama ligamento periodontal. Igual que el organismo hace que la relaxina
relaje la mayoría de los ligamentos del organismo, también relaja o hace más laxos o menos elásticos, hace más blandos los ligamentos periodontales, de manera que es muy frecuente que durante el embarazo la mamá sienta movilidad en los dientes, porque esos ligamentos, que son los que sujetan el diente al hueso, al maxilar y a la mandíbula, están muchísimo más débiles, entonces permiten al diente ligera movilidad. Como permiten esa movilidad, hay que tener en cuenta que el dentista tiene que limpiar muy bien las zonas entre la encía y los dientes, porque si no se meterá más comida, se inflamarán más las encías y a medio plazo lo que puede provocar es una inflamación periodontal o un absceso periodontal que puede ser malo para la mamá también y malo para el bebé, porque además tenemos que recordar que cuando una encía está muy inflamada en una embarazada, es muy frecuente que, como existe un aumento de la vascularización, es decir, los vasos sanguíneos están repletísimos de sangre, es muy fácil que si se infecta o si está muy sucia la encía, estas sustancias, microsustancias, puedan pasar al torrente sanguíneo y puedan incluso provocar determinados problemas cardíacos en la mamá y determinados problemas en la formación del feto. Entonces es necesario tener muy buena higiene, visitar al dentista cada 3 meses durante el embarazo y cuidar en tu casa con muchísima intensidad las encías y los dientes para que no tengamos patología. Pues es cierto que nos tienen vigiladas a las embarazadas, porque por lo menos 2 en el centro de salud habitual, 2 visitas seguro que las tienes, revisión, floración, y si alguna más se me escapa, pues... Sí, es importante porque, bueno, como dijimos en su día en el programa que hicimos de odontología, de dientes, el cuidado de la boca es importantísimo, desde luego, porque si ya sin un embarazo no tenemos esos factores de riesgo, como ha dicho este especialista, de que tenemos la relaxina que nos hace que el diente se nos mueva, que puedan penetrar mejor los gérmenes, si además ya tenemos una dentadura que de por sí está mal cuidada previo al embarazo, pues la capacidad que tienen los gérmenes de invadir las encías y que, por ejemplo, me hagan un problema cardíaco porque se me alojan los gérmenes en una válvula cardíaca son mayores. Luego, no es ninguna broma, es decir, cuidar la dentadura es lo lógico que debiéramos hacer en todas las épocas de la vida, pero con mucho más motivo, Carmen, durante el embarazo. Bueno, vamos a hablar hoy de un alimento básico en la dieta mediterránea, el aceite de oliva. A ti que tanto te gusta la dieta mediterránea y siempre la proteges y la verdad, pues vamos a hablar del aceite de oliva y de cuáles son sus propiedades nutritivas. Nos lo cuenta, como siempre, nuestra nutricionista. Bien, el aceite de oliva es la grasa vegetal que se obtiene de las aceitunas. Tenemos distintos tipos de aceite de oliva. En principio, cuando nosotros cogemos las aceitunas, las sometemos a un primer proceso que se llama extracción. Ahí lo único que hacemos es triturar las aceitunas y prensarlas. Y de ahí obtenemos aceite de oliva virgen. Si ese proceso lo hemos hecho en frío, el aceite se queda tal cual, no le hacemos nada más. Tenemos otro tipo de aceite al cual, una vez lo hemos obtenido, podemos refinarlo para eliminar impurezas, o también podemos haberlo sometido al proceso de extracción mediante calor. En ese caso hablamos de aceite de oliva refinado. Este, desde el punto de vista nutricional, tiene menor valor que el aceite de oliva virgen. Y después tenemos lo que se llama el aceite puro de oliva, que es una mezcla de los 2 anteriores. Por último tendríamos el aceite de orujo de oliva, que desde el punto de vista nutricional sería el de menor valor nutricional. Bien, todos los aceites, los 4, comparten o tienen en común el hecho de que la grasa que los compone es grasa monoinsaturada, el famoso ácido oleico, que tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud, fundamentalmente sobre los niveles de colesterol en sangre. Nos ayuda a aumentar el colesterol bueno y a disminuir el colesterol malo. ¿Qué es lo que diferencia a los distintos tipos de aceite? Lo que se llama la fracción insaponificable, que solo está presente en el aceite de oliva virgen y en el aceite puro de oliva. Esa fracción, que se elimina en los otros tipos de aceite, está compuesta fundamentalmente de vitamina E, carotenoides, que son precursores de vitamina A, y polifenoles. Todos estos compuestos tienen una potente actividad antioxidante, con lo cual nos van a ayudar a luchar contra los temidos radicales libres. Y además, este tipo de aceites tienen otro compuesto que se llaman fitoesteroles, que son esteroles vegetales y que también nos ayudan o nos impiden que absorbamos el colesterol de los alimentos. Por tanto, lo ideal es consumir siempre aceite de oliva,
¿vale? Mucho mejor que otro tipo de aceites. También, por ejemplo, se utiliza mejor el aceite de oliva porque aguanta mejor altas temperaturas antes de descomponerse y, por tanto, para la fritura es mucho mejor utilizar el aceite de oliva que los aceites de semilla como el girasol, etcétera. Pero además, si utilizamos el oliva virgen, nos va a aportar todos estos nutrientes como son las antioxidantes, las vitaminas, etcétera, que tienen un valor añadido en la salud. Óscar, ¿el aceite de oliva lo usas solo para ensaladas o eres también de tostadita con aceite de oliva y para más cosas? Pues a mí me gusta probar el aceite de oliva cuando compro alguna marca un poquitín curiosa y es más, me lo tomo a pelo, ¿eh? ¿Así? ¿Una cucharadita? Una cucharadita y uy, a ver cómo está esto de rico y no tomo más porque no se ve que al fin y al cabo es una grasa y puede engordar mucho, pero luego está riquísimo. Bueno, vamos a hablar de salud emocional. Hoy lo hacemos de trastornos obsesivo-compulsivos. Nos lo cuenta nuestra psicóloga. Bueno, tienes pequeñas manías y a veces te preocupa que eso sea algo raro. Por ejemplo, marchas de casa y tienes que volver a ver si has cerrado correctamente la puerta, si has dejado algo en la cocina, si cerraste la llave del gas. Bueno, que pones las zapatillas siempre en el mismo sitio y de la misma forma. Eso son manías normales, no pasa nada. Si hay otra serie de circunstancias, otra serie de características, podríamos ya hablar de un trastorno obsesivo-compulsivo. Por ejemplo, obsesiones que no se te quitan de la cabeza, que tienen que ver con el miedo que puedas tener a hacerle daño a alguien o a ti misma, con el miedo a contraer una enfermedad grave, con el miedo porque se te meten pensamientos obsesivos sexuales o tabús que te ponen nerviosísimo y que lo que hacen es que establezcas unas compulsiones, unos rituales para compensar esa ansiedad. Esos rituales es lo que nosotros llamamos, como os he dicho, compulsiones, que pueden ser pues ordenar las cosas un montón de veces, pues lavarte las manos o no tocar determinadas cosas, entrar con el pie derecho y salir con el pie izquierdo, hacer un ritual para ducharte o para hablar o contar números o cantar una canción determinada. Son cosas que te dan seguridad para que aquello que has pensado no se vuelva realidad. En realidad, si os dais cuenta, esto es un pensamiento mágico e irreal. ¿Qué tienes que hacer? Si sospechas que tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, tienes que afrontarlo y pedir ayuda a un especialista. Y hay otra cosa que os quiero advertir. Los niños también pueden sufrir un trastorno obsesivo. Si ves que tu hijo pues siempre pone las cosas de la misma forma y pierde mucho tiempo en hacer determinados rituales, que se salta a los pasos de cebra, que no puede contar porque se pone muy nervioso si pisa la raya de la baldosa. Cuidadín, podemos hablar de un trastorno obsesivo-compulsivo en tu hijo. Así que ya sabes, enfréntate a las obsesiones y vete a un profesional que te va a ayudar, porque tú, si quieres, puedes. Al final la gravedad del trastorno va a depender de la obsesión que tengas, porque claro, hay unos trastornos, quiero decir, trastornos obsesivo-compulsivos también son las personas que tienen anorexia, bulimia, tanorexia, claro, que están todo el día pensando en eso y luego hay una distorsión en su mente y en su cuerpo, en todo. Sí, de todas formas, el trastorno obsesivo-compulsivo realmente cuando ya se considera enfermedad es realmente una enfermedad severa y grave que ocasiona realmente un prejuicio enorme al paciente, no cabe duda, ¿no? He visto pacientes que, por ejemplo, adolescentes de 18 años, 16 años, que si su habitación no está colocada de una determinada forma, y quien hace la habitación normalmente además es su madre, he visto auténticos dramas familiares porque cuando llega el niño a casa del colegio o el adolescente de la universidad o lo que sea, montar un auténtico follón porque no estaban las cosas exactamente como él quiere que estén. Pero son cosas a veces que, o sea, es curioso, si no lo has visto, edad, si realmente como médico, como profesional o como hermano allegado, no lo has visto, es que te lo pueden contar y no te lo crees. No te lo crees. El que una persona sea capaz de entrar 16 veces en casa seguidas a comprobar si ha cerrado o no el gas, o a comprobar si ha cerrado o no un grifo, o a comprobar si ha apagado la luz del cuarto baño o no la ha apagado la luz del cuarto baño, o que ponga unas zapatillas, como dijo nuestra especialista, desviadas 5 milímetros de su sitio habitual y ya está el cisco montado. Es decir, al final lo que ocasiona realmente es un problema muy serio. Y luego los pensamientos obsesivos, bueno, yo conozco pacientes que realmente lo pasan tremendamente mal porque es un pensamiento repetitivo, que está todo el día dándole vueltas en la cabeza y que les obliga
a prácticamente no tener casi ninguna otra actividad. Claro, no puedes trabajar, no puedes concentrarte en otras no cosas. No se concentran en nada, tienen demasiados problemas dentro de la familia, porque claro, la familia, ya sabemos que en muchas ocasiones todas estas enfermedades psiquiátricas realmente hay parientes que no acaban de aceptarlas, que piensan que es cuento, que es manipulación, y no es así, es decir, son trastornos severos que obligan a muchas personas a ponerse en manos de psiquiatras, de psicólogos y hacer un tratamiento conjunto, porque muchas veces, incluso con tratamientos muy fuertes, somos incapaces de lograr controlar los síntomas. Óscar, gracias por estar un día más aquí contándonos todas estas cosas y te esperamos en el próximo programa, claro. Bueno, pues gracias a ti, Carmen, como siempre, y gracias a todos ustedes por habernos seguido un día más. Y nosotros ya vamos preparando nuevos temas, ya saben, sobre salud para nuestro próximo programa. Les esperamos entonces.